no, no era aquí 5. No, no puede ser 5. A ver, alguien que me diga cómo iba la ecuación, por favor. 5 medios, profe. Gracias. Entonces era aquí 5 medios. ¿Y lo demás está bien? Me parece que el exponente es negativo. ¿No es negativo? No, creo que sí, sí es negativo. Si no, sí, corríjanlo ahí. Sí, sí es negativo. Sí, ¿verdad? Sí, sí debe ser negativo. Pero muchas gracias. Bueno, entonces esta es la ecuación y quedamos que de aquí podríamos deducir o trazar la gráfica sin necesidad de ningún simulador. Tenemos aquí el eje del tiempo y aquí el eje del voltaje. Tenemos que el voltaje máximo era el que estaba aquí y es 2.5. Entonces esto iba a ir así. Y iba a llegar a un valor en 5 tau. El valor iba a ser aproximadamente el valor máximo, que es 2.5. Y el 5 tau, quedamos que era igual a, bueno, primero calculamos tau, que es igual a 1 entre, o bueno, el inverso, para ya no poner esto, sería el inverso de esto, que sería 3 medios, es 1.5 segundos. Entonces 5 tau es igual a 7.5 segundos. Y ese es el tiempo que le tomaba llegar a este voltaje. Entonces, para que esta sea un comportamiento válido, para el sistema lo único que tenemos que hacer es simularlo y verificar que esto se cumpla en los valores de... Se fijan, no importa qué valor sea, podemos poner el valor que queramos siempre y cuando se cumpla esto. Entonces, bueno, nosotros vamos a dar para la simulación R igual a 10 kilos. Todos los vamos a poner igual. Y C, ¿a qué sería igual? A ver, alguien que me diga a qué sería igual C. A 100 picos. 100 picofarads. Ok. No, serían 100 micros, ¿no? Sí, profe, son 100 micros. Ok, muchas gracias a los dos. A ver, entonces... Voy a borrarle aquí. Entonces serían 100 micros. Entonces, estos datos hay que ponerlos en el simulador para que esto sea válido. Y tenemos que comprobar esta gráfica. Entonces voy a compartir ahora Proteus. Aquí está Proteus. Vamos a armar el circuito. Vamos aquí a elección de dispositivo y escribimos B-Source, que es el voltaje de directa. Ponemos aquí, de una vez le damos el valor, son 5 volts. Le puse una vez más. Y tenemos, bueno, por aquí, resistencias. Serían 3 resistencias, sería 1, 2 y 3.
Vamos a conectarlas. Ya nos la da 10 kilos, por eso las escogí para no tener que cambiar valores aquí. Y también necesitamos un capacitor. El capacitor, sí hay que cambiarle el valor para que se cumplan las condiciones del caso. Vamos a colocar la referencia aquí. Este es nuestro nodo de referencia. ¿Qué pasa si no ponemos el nodo de referencia? Pues cuando queramos medir algún voltaje o graficar algún voltaje, puede que los resultados no sean los correctos, porque el voltaje de aquí con respecto a aquí es muy diferente que el voltaje de aquí con respecto a aquí o con respecto a acá. Entonces, bueno, a lo mejor aquí sí es un poco obvio que la referencia es el mismo cable que va conectado al negativo de la fuente, pero hay casos en los que puede no ser así. Pues nada más cambiamos el valor del capacitor, que serían 100 micros. Recuerden que la letra micro no está aquí, hay que poner una U, es una U minúscula. Son 100 micros. Ahora damos botón derecho, Place, y nos vamos a donde dice Pro. Y seleccionamos la que dice voltaje. Entonces en Place, Pro y voltaje. La ponemos aquí. Y yo creo que esto ya lo hicieron en su materia de circuitos, pero bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Ahora vamos nuevamente a dar botón derecho, Place, y le damos en Graphs, gráficas, y escogemos la primera que es análogo. Es una gráfica analógica y la podemos poner del tamaño que queramos. Trazamos el área y soltamos damos clic y de ese tamaño nos dibuja la gráfica. Bueno, aquí hay que hacer varias cosas. Damos doble clic y hay que quitar esto que dice aquí, Initial DC Solution. Lo que queremos es que no nos dé la solución ya de corriente directa, o sea, que no nos dé aquí el voltaje final, los 2.5 volts, sino que nos dé la curva de carga del capacitor. Entonces le damos clic aquí, le damos clic aquí para quitar esta opción. ¿Y qué otra cosa? Damos botón derecho en la gráfica, aquí, botón derecho, y le damos clic en Add Traces. Y aquí le podemos poner cualquier valor, le podemos poner voltaje C, voltaje del capacitor, y aquí en Pro 1, que es la que tenemos conectada, escogemos la opción que nos dé aquí. Si hubiera más, pues habría más opciones, pero nada más tenemos esta aquí, es la de C1. Entonces escogemos esta y ya está aquí elegida. Ahora volvemos a dar botón derecho aquí. No le damos acá en Play, sino nada más botón derecho aquí. Le damos en Simulate Graph. Y aquí nos va a dar la curva de carga del capacitor. Bueno, nada más hay que cambiar el tiempo. Aquí es 1 segundo y se fijan, 1 segundo ni siquiera nos permitía la carga completa del capacitor. Nosotros teníamos que la carga completa del capacitor. Ahora dejen ver si todavía está ahí disponible el pizarrón. Creo que ya lo borró, pero no, aquí está. La carga completa del capacitor tomaba 7.5 segundos, entonces le voy a poner unos 10 segundos en Proteus. Aquí está, vamos a ponerle 10 segundos, entonces le doy botón derecho y le doy en Edit Graph. Y aquí dice Start Time y Stop Time. El Stop Time es en segundos. Le ponemos 10 para que simule durante 10 segundos, de 0 a 10. Le damos clic en OK. Y dice resimular, sí. Y ya nos va a poner aquí la gráfica. Y podemos ver cómo el valor al que llega, el máximo, es 2.5 volts. Aquí se ve. Voy a poner en grande.
A ver si se alcanza a ver todo. Aquí está. ¿Se fijan? Bueno, aquí está el 0, aquí sería 2.4 y en medio de este cuadrito sería 2.5. Entonces es el valor máximo que alcanza. Entonces se cumple con lo que nosotros habíamos dicho, que su valor máximo es 2.5. Ahora vamos a ver cuánto tiempo le toma llegar a los 2.5. Sería aproximadamente, aquí se ve, 7.5 segundos. En 7.5 segundos ya es prácticamente el valor máximo. Porque habíamos dicho, ya les había comentado que obviamente en 5 tau no tenemos el 100% completo, pero se toma como 5 tau un porcentaje muy cercano al valor máximo. Entonces coincide, el tiempo es 7.5 y el valor es 2.5 volts. Entonces el modelo que nosotros obtuvimos del circuito sí nos permitió determinar el comportamiento de carga del capacitor. ¿Alguna duda? Claro, si quieres la ponemos de nuevo. Lo voy a borrar. Bueno, voy a hacerlo desde aquí por si tienen dudas desde aquí. Es botón derecho, place, y escogemos Pro y la de voltaje. Hay de corriente también, escogemos la de voltaje y la ponemos donde queremos medir el voltaje. Si lo ponemos aquí, obviamente va a medir el voltaje de este punto con respecto a la tierra que tengamos la referencia. Nuestra referencia es esta, entonces automáticamente este voltaje es capacitor. Ahora sigue colocar la gráfica. Entonces, botón derecho, place, graphs, escogemos la gráfica analógica. De nuevo, botón derecho, place, graph, y escogemos la analógica. Y dibujamos un cuadrado en el área de trabajo, automáticamente se va a dibujar una gráfica de este tamaño. Soltamos el botón y damos doble clic y ya se va a dibujar ahí la gráfica. Aquí la configuración sería dar botón derecho y si quieren ponemos de una vez Edit Properties. Entonces sería botón derecho, editar propiedades. Aquí le podemos poner el nombre de la gráfica, podemos dejarlo así y podemos poner aquí tiempo de inicio y de fin. Ya sabemos que la carga total la alcanza a los 7.5 segundos, es por eso que le puse 10 para que quede un poco después de la carga máxima o que se alcance a apreciar con la totalidad de la curva. Y quitamos la selección que dice aquí de Initial DC Solution para que no nos dé el valor final, sino nos dé el valor transitorio. Entonces, quitamos esta palomita que está aquí y ponemos de 0 a 10 y ya damos clic en OK. Esto es en las propiedades de la gráfica. Edit Properties. Ahora vamos a Add Traces. Y en Add Traces, aquí le damos el valor, el nombre que queremos. En este caso es el voltaje del capacitor, entonces le voy a dar BC. Y en Pro 1, esta es la 1, es la única que tenemos. Elegimos la opción que está aquí, pues no va a haber más. Si tuviéramos más, tuve aquí otra de estas, otra punta de prueba. Habría ya 2 aquí opciones disponibles, pero obviamente aquí solo va a haber esta. Entonces la seleccionamos, damos clic en OK. Y luego ya nada más damos clic aquí en la gráfica derecho, le damos en Simulate Graph. Y ya nos va a trazar la gráfica. Aquí se puede ver los 2.5 volts, que es el máximo, y los 7.5 segundos aproximadamente, donde el voltaje ya es prácticamente los 2.5 volts. Listo. ¿Alguna otra duda? Okay. Bueno, entonces, este sería la comprobación o la simulación, ya el ejemplo completo, donde pues planteamos un ejercicio donde ni siquiera le damos valores a las resistencias
ni el capacitor, solo la fuente de voltaje. Se obtuvo el modelo matemático, se estableció un caso en el que todas las resistencias son iguales y el producto de R por C son 100 micros, entonces lo único que hacemos es, si RC es igual a 1, perdón, el RC es igual a 1, entonces despejamos de ahí C, entonces C es igual a 1 entre 10.000, obviamente. Y para este caso en particular, donde todas las resistencias valen 10K y nos dan los 100 micros. Ya una vez teniendo los valores, acuérdense que esto es lo mismo que hacemos con los sistemas mecánicos, le damos valores a todos los elementos del sistema y entonces ya lo podíamos simular. Entonces ya venimos aquí al simulador, armamos el circuito con los valores, graficamos lo que nos interesa, que es el voltaje del capacitor. Aunque en el ejemplo tuvimos los voltajes y corrientes de todo, pero bueno, lo que es más representativo es el voltaje del capacitor y nos da esto. Claro que el voltaje de la resistencia 3 también es variable porque ya sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo, entonces el voltaje aquí es igual al voltaje acá y este voltaje es variable. Un voltaje fijo de R2 y este voltaje variable, entonces nos va a dar aquí un voltaje variable también. Y entonces pues todos los voltajes van a ser variables y de hecho los obtuvimos en la clase pasada. Y pues ya sería todo modelado y simulación de un circuito eléctrico. Ya les había comentado también en la clase anterior que se puede saber que este es un sistema de primer orden por el tipo de gráfica. Los sistemas de primer orden siempre van a tener este tipo de gráfica. Incluso los neumáticos, los hidráulicos van a tener ese tipo de gráfica. Y cuando son de segundo orden pueden tener también este tipo de gráfica bajo ciertas condiciones o si no una señal un comportamiento oscilatorio. También les había dicho que si tuviera aquí otra malla más con otro capacitor, ya hablaremos de un orden 2. Si tuviéramos otra malla con otro capacitor, sería un orden 3, etcétera. Tenemos aquí 3 capacitores conectados en serie, pues obviamente no sería un orden 3, porque al final de cuentas sería una capacitancia equivalente y es como si tuviéramos solamente un capacitor aquí. Lo que nos hace que sea diferente orden es que tengamos más mallas con componentes de resistencia y capacitancia y eso va aumentando el orden del circuito, del sistema. Así como los filtros, también les había dicho que los filtros, pues ya sabían ustedes que si ponemos en cascada 2 filtros de primer orden, pues te llega uno de segundo orden. Entonces es exactamente lo mismo aquí, nada más que allá en filtros a lo mejor se veía más claro porque decían, bueno, si es uno de primer orden más uno de primer orden, pues tenemos uno de segundo orden. Si uso 2 de segundo orden y uno de primer orden, pues tengo uno de quinto orden. Pero bueno, aquí ya vemos que eso se define por el número de elementos de almacenamiento que están en una sola malla. Si está uno, pues es uno. Si hay 2 mallas, cada una con su elemento de almacenamiento, también puede ser aquí un inductor. O sea, si tenemos aquí otra malla con una resistencia y un inductor, ya tendríamos un orden 2. No tienen que ser necesariamente puros capacitores o puros inductores, puede ser la mezcla de los dos. Bueno, a ver, permítanme tantito. Voy a compartir el pizarrón nuevamente. A ver.
Bueno, se borró todo. No sé, mejor lo voy a borrar todo para dibujarlo desde el inicio. A ver, ¿qué ponemos? Y luego tendríamos otro capacitor aquí. Tendríamos otra malla con una resistencia. Y acá tendríamos una resistencia. Tendríamos una inductancia. Tendríamos el capacitor 1, capacitor 2. Y tendríamos la resistencia 1 y la resistencia 2. Ya saben que aquí va a circular una corriente 1. Aquí va a circular una corriente 2, o para que no se confundan, se lo voy a poner como en ejemplo pasado. Aquí sería una corriente 1, aquí sería una corriente 2, y acá sería una corriente, bueno, para que se vea que es la misma, la voy a poner aquí, una corriente 3. Entonces la corriente 1, pues ya saben que es la misma que circula por C1, por E1 y por L, y 2 solo circula por C2, y la corriente 3 circula solamente por R2. Obviamente la suma de estas dos pues nos da esta. Entonces, por favor, pongan el modelo matemático de este circuito. Ahorita no tenemos valores, no tenemos ninguna fuente de voltaje. Nada más es obtener o sea, hacer lo mismo que hicimos en la clase pasada. Empezar con ley de corrientes, por ejemplo. Ley de corrientes de Kirchhoff. Plantear la ecuación de corrientes, luego de las corrientes definirlo en función de voltajes, definir los nodos. Pueden aquí poner un nodo, otro nodo, otro nodo. ¿Qué más? Bueno, lo he hecho aquí no, ¿verdad? Porque aquí este es el mismo cable. Sería más bien este nodo y este nodo. Serían los únicos nodos. Nodo A, nodo B. Puede poner así. Por favor, traten de resolver obtener el modelo. Digo, no tienen que plantear no hay voltajes aquí, entonces nada más tienen que llegar a la ecuación o ecuaciones diferenciales que definen el modelo matemático. Y ya. Por favor, háganlo. ¿Qué será? De aquí a las 3:30. A las 3:30 yo les doy la solución, como lo hemos hecho en otros ejemplos, y pues tienen como un poco menos de 20 minutos para obtener el modelo. Les digo, plantéelo como el circuito anterior. Primero las corrientes y luego de allá los voltajes. Este puede ser BL, este puede ser BC1, este puede ser BR1. Y pues ya me preguntan si tienen alguna duda.
Bueno, si se les facilita más mediante ley de voltajes, pueden hacer ley de voltajes de Kirchhoff, o si se les facilita ley de corrientes, la que ustedes prefieran. Se va a acabar la reunión de Zoom, entonces ahorita que se acabe se vuelven a unir, por favor, para continuar.
Bueno, lo voy a resolver. Ya ustedes chequen si llegamos a lo mismo. Voy a plantear aquí. Bueno, habíamos planteado las corrientes, I1, I2 y 3. Puede hacerse así o puede hacerse con mallas. Entonces sería la corriente 1 y esa sería la corriente 2. Se fijan, aquí tenemos una fuente de voltaje que nos puede servir como referencia porque en el otro tenemos aquí una fuente de voltaje y eso nos hacía que aquí había un voltaje y aquí había otro, y que aparte aquí había uno y acá había otro, y aquí había uno, y en este punto había otro, y finalmente aquí había otros voltajes. Entonces todo estaba como que pues bien repartido en cuanto a voltajes. En cambio aquí no, porque sí podemos delimitar aquí el valor del voltaje, pero nos va a quedar muy indefinido porque en realidad el voltaje que hay aquí depende si lo vamos a referenciar con este de acá o con este. Entonces el voltaje aquí sería igual a, por ejemplo, si aquí está la referencia, el voltaje aquí sería igual a BC1 más BR1 y el voltaje aquí podría ser, podríamos llamarlo, pues BC2, porque si aquí es la Tierra, y este voltaje menos este, o sea, BC1 más BR1 menos BC2 es igual a BL o VL, el voltaje de la inductancia. Y así nos podríamos ir, pero bueno, igual vamos a llegar al resultado, pero voy a plantear yo simplemente dos mallas, voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en cada malla y ya lo comparan con lo que ustedes hicieron, que debía ser con la otra forma, a ver si nos da lo mismo, debería dar lo mismo. Entonces sería el voltaje, la suma de los voltajes en la malla cerrada sería igual a 0, es lo que nos dice la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces sería el voltaje C1 más el voltaje L más el voltaje R1 más el voltaje C2 debería ser igual a 0. Ahora nos vamos pues con el voltaje C1, sería igual a 1 entre C1 por la integral de la corriente 1 o por minúscula porque bueno, va a ser variable, tenemos ahí elementos de carga y descarga. Sería I1 ddt más la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo, es el voltaje en el inductor, luego más, ahora sigue el del capacitor 2, que sería 1 entre C2 por la integral de, sería I1 menos I2 dt más, bueno, aquí puse primero el del capacitor 2. Sí, pues, bueno, si nos vamos así en orden, sería así. Para que esté bien, serían BC2 y BR1 al final. Entonces sería BR1 sería igual a I1 por R1. Y todo esto sería igual a 0. Esta sería nuestra ecuación 1. Ahora vamos con la malla 2. La malla 2 está muy fácil, sería 1 entre C2 integral de, ahora sería I2 menos I1 de dt más I2 por R2 debe ser igual a 0. Y esa es la ecuación 2. Ahora esto lo vamos a poner en función de únicamente derivadas.
igual que lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces la ecuación 1 quedaría como vamos a tomar primero la inductancia para que quede como lo hemos visto antes. Entonces sería L, y si la ponemos la corriente en función de derivada, pues ya sabemos que es la derivada de la carga con respecto al tiempo, o sea, dq con respecto a dt. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la derivada de dq con respecto al tiempo, pues es la doble derivada de q con respecto al tiempo. ¿Y qué más? Nos quedaría más. Y luego tendríamos este de aquí, y si la cambiamos la corriente por la carga, nos quedaría R1 derivada de Q con respecto al tiempo. Y bueno, claro que ese es Q1. Este también es Q1. Y nos quedaría nada más lo de los dos capacitores. Entonces sería más 1 entre C1. Eso sustituimos derivada de Q1 con respecto al tiempo y tenemos la integral de la derivada de Q1 con respecto al tiempo. Y la integral también es con respecto al tiempo, entonces se eliminan las dos, nos queda nada más 1 sobre C1 por Q1. Y finalmente tenemos el capacitor 2. Y tenemos que pasa lo mismo, sustituimos aquí derivadas de Q con respecto al tiempo, y esa parte, la integral con respecto al tiempo de las dos, pues nos van a quedar las dos, sería Q1 menos Q2. Y ya esto sería igual a 0. Y la ecuación 2 nos quedaría, esto lo sustituimos por derivada de Q2 con respecto al tiempo, nos quedaría, bueno, para que quede igual que la otra, sería Q2 punto R2 R2 Q2 punto, entonces eso sería esto de aquí. Luego tenemos más 1 entre C2 multiplicado por, y aquí sería Q2 menos Q1. Y eso sería igual a 0, y esa sería la ecuación 2. Pues aquí tendríamos ya el modelo matemático de este sistema definido por dos ecuaciones diferenciales, una de segundo orden, homogénea, y una de primer orden, homogénea también. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, podríamos obtener Q1 y Q2, y ya con ello podemos obtener también la corriente 1, corriente 2, y pues todos los valores que tengamos. Sí. Ya, sí, cierto. Sí, gracias. Sí, esta se fue aquí de más, gracias. Sí, sería R1. Es esto de aquí. Aquí está. Será nada más R1, y este lo sustituimos como dQ1 entre dt, la derivada de Q1 con respecto al tiempo. Nos queda nada más Q1 punto. Sí, gracias. Aquí estaba además la D. Sí, creo que todo lo demás está bien.
Ya sabemos que aquí podemos simplificar. Por ejemplo, podemos aquí tener, bueno, poner en función de Q1, sería Q1 por 1 entre C1 más 1 entre C2, y luego menos 1 entre C2 por Q2. Eso lo podemos poner para que quede todo en función de Q1 y aparte Q2. Aunque también de aquí podemos ver cómo podemos sustituir esto de aquí. Si ponemos esto en función de Q1 y Q2, nos quedaría aquí R2, Q2 punto menos 1 entre C2, y aquí ahora sí ya quedaría Q1 menos Q2. Nada más sacamos el signo de aquí, nos queda acá y pues ya queda Q1 menos Q2. Esto es igual a 0. Y tenemos que R2, Q2 punto es igual a 1 entre C2, Q1 menos Q2, y esto lo pasamos para acá. Y aquí tenemos 1 entre C2, Q1 menos Q2. Pues podemos sustituir esto directamente acá, y aquí quedaría R2, Q2 punto. Y pues ya podríamos, así, mediante sustitución, resolver la ecuación diferencial. O podemos hacerlo mediante cualquier otro método, pues ya eso ya es lo de menos. Pero vamos a poner el sistema mecánico que sería análogo a este. Y lo voy a dibujar aquí. Entonces este sería K1, K2, las constantes de cada uno, B1 y B2. Y aquí tendríamos una referencia que sería X1. Y aquí deberíamos tener otra referencia que es X2. Ya hemos visto qué es lo que pasa cuando conectamos estos dos así, pero bueno, en sistemas mecánicos no tiene mucho sentido, pero en sistemas circuitos eléctricos, sí. Si me pones esto un poco más para arriba para que tenga más espacio. Voy a obtener el modelo de ese sistema. Pues ya lo hemos hecho antes, está muy fácil. Bueno, me refiero no de este a lo mejor, pero sí de uno similar. Creo que hasta era el mismo, pero estaba al revés. Entonces, pues vamos a hacerlo. Primero para la referencia 1, quedaría, suponiendo que la masa se mueve hacia abajo, como no hay ninguna fuerza externa aplicada, creo que en el otro sí tenemos una fuerza, no lo recuerdo, entonces sería nada más menos K1 que se opone al movimiento, o sea, si la masa suponemos que va hacia abajo, porque aquí así lo indican las referencias, el resorte va a tratar de aplicar una fuerza hacia arriba, se va a expandir y va a aplicar una fuerza hacia arriba, y la fuerza sería menos K1 por lo que se estire el resorte, menos K1 por X1. Y el amortiguador también sería menos B1 por la velocidad a la que se desplace, que más menos sería este otro resorte. Acuérdense
bueno, esto aquí son resortes, no lo confundan con las resistencias. Sería menos K2. Si la masa va hacia abajo, obviamente el resorte se comprime. Y para eso tendría que ser X1 mayor que X2. Entonces X1 menos X2, el signo ya se lo dimos aquí. También va opuesto, empuja la masa hacia arriba. Y esto sería igual a la masa por su desplazamiento, la aceleración, perdón, o la doble derivada del desplazamiento de la masa. Y si esto lo ponemos de otra forma, nos queda como mx1, 2 puntos, más b1 x1 punto, más k1 x1, más k2 por x1 menos x2. Esto es igual a 0. Sería nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación sería de esta referencia. Si la masa va hacia abajo, el resorte se comprime. Entonces sería B2, perdón, K2 por X2 menos X1. Y podemos ponerlo así o podemos ponerlo de la otra forma. Sería más B2 por X2 punto. Y eso sería igual a 0. Y eso lo podemos poner como B2, X2 punto. Si ese signo lo sacamos, nos quedaría menos K2 por X1 menos X2. Y esto es igual a 0. Esta sería la ecuación 2. Esta sería la ecuación 1. Entonces, si analizamos esto, lo comparamos con esto, vamos a darnos cuenta que es exactamente lo mismo. La masa es análoga a la inductancia, estaría multiplicada por Q1, 2 puntos, y esto por X1, 2 puntos, luego más B1, que es lo del amortiguador, la constante del amortiguador, y es análogo a la resistencia 1, multiplicado por Q1 punto, pues aquí por X1 punto, luego más K1, que es el resorte, elemento de almacenamiento, más K1 por X1, y aquí el elemento de almacenamiento es el capacitor, entonces sería 1 entre C1 por Q1, sería análogo a este, y finalmente sería más este otro resorte K2 por X1 menos X2. Y aquí tenemos 1 entre C2 por Q1 menos Q2. Pues el resorte aquí es análogo al amortiguador acá. Perdón, sí, al capacitor, perdón, acá. Los dos almacenan energía. Entonces, bueno, estas dos son análogas. Vamos con la última ecuación. Aquí la resistencia, pues es análoga totalmente al amortiguador. Entonces sería B2 por X2 punto y aquí es R2 por Q2 punto. Luego menos K2, que es la constante del resorte, por X1 menos X2. Y el resorte, pues es análogo aquí al capacitor, que era 1 entre C2 por Q1 menos Q2. Pues entonces el sistema, este de aquí, es totalmente análogo a este de acá. Aquí podemos ver cómo tenemos en serie una inductancia, un excitor y una resistencia, que es aquí, como si esto fuera una malla, tenemos la masa, que sería como la inductancia, tenemos el resorte, que sería como el capacitor, y el amortiguador, que sería como la resistencia. Aquí tenemos una malla, como quien dice,
Y luego a esa malla tenemos conectado en paralelo un capacitor aquí, que en este caso sería el resorte, que es el elemento de almacenamiento que es análogo al capacitor. Y después de del capacitor, tenemos también conectado un amortiguador, que los dos están pues prácticamente actuando sobre la masa. Entonces la manera de representarlo sería esta de aquí. Entonces la inductancia es análoga a la masa. C1 y C2 son análogos a pues a K1, K2 y finalmente R1, R2 son análogos a B1 y B2. Y pues esto sería el circuito que equivaldría a este. Aquí, bueno, aquí no obtenemos nada porque no dimos condiciones iniciales. Por ejemplo, si aquí yo les dijera que el capacitor 1 al inicio está cargado con 3 volts y C2 con 0 o C2 con 1 y C2 con, y C1 con 3, pues ya tendríamos que poner las condiciones iniciales y al resolver, pues ya tendríamos los valores de voltaje en donde analicemos y todo lo ponemos en función de, por ejemplo, de Q2 o de Q1, pues ya obtendríamos ya sea I1 o I2. ¿Qué otra cosa? No, pues yo creo que ya sería todo. Bueno, ya la próxima clase, no sé si hagamos un ejemplo más. Sea necesario, a lo mejor uno con una fuente y que tenga capacitores e inductores. Pero bueno, aquí podemos ver que, como habíamos comentado al inicio de la clase, tenemos dos mallas con elementos de almacenamiento. Aquí tenemos un capacitor y un inductor, y acá tenemos otro capacitor. Y esto nos generó una ecuación de segundo orden y una de primer orden, por este de acá. Si hubiéramos tenido aquí más elementos de capacitancia e inductancia, pues nos hubiera generado otra de segundo orden aquí. Sin embargo, bueno, no fue así. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que ya en la clase que sigue, si hacemos uno con alguna fuente de alimentación, ya sea de corriente o voltaje, para obtener su simulación. Y recuerden que esto sigue siendo un sistema de ecuaciones y que si se solicita, pues habría que resolverlo, ya sea mediante Laplace, como el ejemplo que les subí ahí en la plataforma, o con el método que ustedes prefieran. Igual cuando no son sistemas de ecuaciones, que sea nada más una ecuación, pues también habría que solucionarla. Como el primer ejemplo, que nada más tenemos una malla RLC con una fuente, pues también nada más solucionan esa ecuación y ya tienen los valores que requieren. ¿Dudas? Creo que no. Ok, gracias. Bueno, ya faltan 8 minutos. Pues si quieren, aquí le dejamos ya la próxima clase. Vemos el otro ejemplo que les dije para... Sí, ya lo iba a dejar aquí, pero mejor si hacemos otro donde tenga una fuente de voltaje y tenga inductor y capacitor y más de una malla para tener cubiertos todas las posibilidades. Ya vimos uno con fuente, dos mallas, pero solo un elemento de almacenamiento. Y vimos este de dos mallas con más de un elemento de almacenamiento, pero sin fuente. Entonces falta uno con una fuente y con dos mallas y más de un elemento de almacenamiento ya para
cubrir todo y como ya les había dicho, ya no vamos a hacer más mallas porque no, pues no aporta nada. El procedimiento como es el mismo, nada más se plantea más ecuaciones, una por cada malla, o se plantea mediante nodos, o como ustedes prefieran, pero pues ya es nada más seguir haciendo lo mismo. No representa ninguna otra cosa nueva. Entonces aquí le dejamos, nos vemos la próxima clase. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias a ustedes.